personas también están. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de los tumores malignos pigmentados. Un poco para recordar, existen también tumores benignos que son pigmentados y ustedes los conocen. A veces podemos confundirlos con lunares que pueden aparecer acá. Si son múltiples, el síndrome de Peutz-Jeghers, no se olvide. Y si de pronto ven un lunarcito ahí en el lado es único, etcétera, tenemos que ponernos a pensar que sea un nevo, una neoplasia benigna. Pero hoy vamos a hablar precisamente de esas neoplasias malignas que se pueden presentar en la cavidad oral, como ustedes están observando. Miren, tal vez la gente dice, no, es un lunarcito, pero siempre es bueno remontarse a la historia clínica, ¿no? Al historial de la enfermedad. De pronto nos va a decir, sí, era chiquito, hace 2 años o 3 años era chiquito, pero he notado últimamente que está creciendo, pero no me duele. Bueno, ahí está la cosa, como que nos está limitando a seguir tratando de entender si eso no es una lesión maligna, ¿no? No nos duele, miren, es una lesión para nosotros, es una lesión irregular, ¿no? Y si ustedes acusan un poquito más la mirada, tiene puntos satélites, miren ahí, esta es la masa fundamental, ese es el tumor, pero miren cómo el tumor ya ha emitido como verdaderos pseudópodos, ¿no? O como nódulos satelitales ya a esta masa grande. Miren, acá tenemos otra, y vean, entonces quiere decir que nomás es una lesión ya infiltrante, es una lesión invasiva, ¿no? Y es más, miren, un poquito más que casi a medio centímetro, un poquito más o menos, encontramos otra lesión, miren, también irregular, de bordes irregulares, etcétera. ¿Listo? Vean, esto es una neoplasia maligna, pero originada en una lesión pigmentada. Entonces hablamos del melanoma maligno. ¿Qué es el melanoma maligno? No es nada más que una neoplasia maligna de melanocitos. Al principio, esto es bueno, al principio como que crece de forma superficial sobre el epitelio, sobre la dermis, sobre la mucosa. Miren, crece en forma, qué sé yo, radiada, si vale el término, radiada, ¿no? Y luego después, miren, cuando ha alcanzado ya varios años de crecimiento o meses ya de crecimiento, y es cuando se mete, se zambulle. Cierren su... Miguel Ángel, carambas. Cierren sus micrófonos. Miren, entonces tenemos acá esa lesión. Entonces decía un crecimiento excéntrico, ¿no? Radiado, solo en superficie, ¿no? Y aquí dice inicial, excéntrico y superficial. Para después de qué? Zambullirse, meterse de fondo, es decir, introducirse hacia la dermis, ¿no? Miren, empezó en la mucosa y en este caso se va a profundizar la lesión después de unos meses, quién sabe, llegando al corio mucoso, a la capa muscular, al hueso. Vean cómo es la progresión de esta enfermedad. Aquí tenemos una imagen histológica donde observamos, miren, yo tengo aquí un montón de células, ¿no? Unas masas, unos nidos de células, ¿no? Irregulares, pero fundamentalmente estas células están, digamos, compuestas por un pigmento, ¿no? Ese es el pigmento de melanina. Es cierto, ustedes van a ver en el libro que hay otros melanomas que se dicen melanomas, pero les ponen el nombre de melanoma amelanótico, que quiere decir sin pigmento de melanina. En realidad, las células siguen siendo melanocitos, pero que no producen melanina. ¿Cómo se corrobora de que sea un melanoma amelanótico, sin pigmento de melanina? Practicando una tinción de inmunistoquímica, fundamentalmente con un anticuerpo, ¿no? El anticuerpo tumoral S100. Si el S100 es positivo, hay que decir, el melanoma es amelanótico, pero sigue siendo melanoma. ¿Listo? Es una lesión irregular. Miren,
es una lesión irregular, aquí ovoidea, redonda, irregular, ¿no? Miren, no tiene un contorno bien definido, irregular, de color marrón. Ustedes están observando en esta imagen de color marrón. Negruzco, ¿no? O rojizo, o en algunos casos les comentaba amelanótico. Quién sabe no tenga nada de pigmento, ¿no? Que puede estar precedida de un nevo. En la boca, muchas veces, lo que tenemos es un nevo, pero lo vamos irritando, lastimando, qué sé yo, puede ser que al lado exista una caries dental, ¿no? Unos dientes picudos que están raspando, que están lesionando. Y no se olviden que las células estas de que producen melanina son unas células capaces de dividirse, capaces de multiplicarse, ¿no? Y aquí puede, pues, emerger este denominado melanoma maligno. Tenemos que clasificar a los melanomas según la profundidad de invasión. Sí, existen dos clasificaciones, una la clasificación de Breslow y la otra es la clasificación de Clark. Bien, son clasificaciones que se las utiliza de rutina en estas lesiones pigmentadas, fundamentalmente cuando uno va a valorar. Y lo que pide el médico, lo que pide el odontólogo es, o el onco o el cirujano maxilofacial, es lo siguiente. Quisiera saber cuán profundo está el melanoma para hablar de pronóstico, ¿no? Mire, para eso hay una clasificación de Breslow que dice una etapa 1 menor o igual a 0,75 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el melanoma está acá y luego empezamos a medir. Mire, como no ha llegado ni siquiera al milímetro, nosotros decimos está en etapa 1. ¿No? Al milímetro entero, ¿no? Una etapa 2 de 0,76 milímetros a 1,5 milímetros. Miren, ya un poquito más en profundidad. La etapa 2 estaríamos por acá. La etapa 3, 1,55 milímetros a 2,25 milímetros. Ya un poquito vamos bajando de profundidad. Y miren, la etapa 5 es mayor a 3 milímetros. Quiere decir que medimos de acá 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros. Yo podría decir que cuando tenemos este espesor de 3 milímetros, el pronóstico es fatal. Si no, porque no, sin utilizar peyorativos, sin utilizar descripciones que desagradan a veces a los pacientes, ¿no? Pero con este pronóstico, yo no le auguro más de 3 o 4 meses de vida, ¿no? Yo no le auguro. ¿Por qué? Porque aquí encontramos capilares, sea en la piel o sea en la mucosa oral, ya encontramos muchos capilares. ¿Qué quiere decir? A partir de la etapa 3, el pronóstico cada vez se va haciendo más sombrío. ¿Listo? A mayor profundidad, pues el tiempo de sobrevida es escasísimo. Miren, acá tengo la clasificación de Clark, que nos habla también de un nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, y aquí está un poco más clarito, sí se entiende. Este solo nos habla de milímetros. En este otro, nivel 1, el tumor está confinado a la epidermis, o sea, solo está en la epidermis. La pregunta va para ustedes, ¿cómo está el pronóstico en estos pacientes? Oh, excelente, excelente. Se corta toda la lesión, ¿no? Se extrae, esto ya es una biopsia excisional con bisturí, etcétera, ¿no? O simplemente un acto quirúrgico donde hay que respirar todo y hay que irse en lo más profundo, tratar de extraer hasta, qué sé yo, dermis reticular o quién sabe, tejido celular subcutáneo. Mire, con esto ya estamos pues al 100% de seguridad. Si este melanoma ha sido diagnosticado con un nivel 1 o confinado a la epidermis, el pronóstico es 100%. ¿No? O sea, buenísimo. Nivel 2, infiltra parcialmente la dermis y ya está entrando un poquito a la dermis papilar, la que está juntito a la membrana basal de la epidermis o del correo mucoso, ¿no? Nivel 3, el tumor ocupa toda la dermis papilar. Wow, mire, ya está más abajo. Nivel 4, el tumor infiltra toda la dermis reticular, se va metiendo. Y el nivel 5, el tumor llega hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Qué quiere decir? Que el pronóstico es sombrío. A partir del nivel 3, podríamos decir que su pronóstico cada vez va disminuyendo. Y si tenemos una etapa 5, un nivel 4 o 5 de Clark, podríamos decir que es malísimo el pronóstico que tiene nuestro paciente. Aquí tenemos las variedades de los melanomas, ¿no?
Aquí tenemos varios melanomas, ¿no? Variedades. Es que tengo un melanoma de extensión superficial, estas son las variedades de melanoma de extensión superficial, melanoma léntigo maligno, melanoma lentiginoso acral y melanoma nodular. Cuando yo les digo de extensión superficial, solo se está extendiendo en la epidermis. Se inició en esta parte, pero poco a poco se va extendiendo al lado derecho, al lado izquierdo, en profundidad, todavía no en profundidad, sino, qué sé yo, hacia el norte, hacia el sur, pero siempre está en ese nivel de tomar la epidermis, ¿no? Aquí vemos, miren las lesiones acá, ¿no? Seguramente que era un paciente y mire, todavía tiene melanosis, ¿no? De fumador. Quién sabe, un paciente que fumaba demasiado. Y él pensó, debe ser por el cigarrillo que esta parte se me está haciendo más oscura, ¿no? Porque vean aquí, hay impregnación, ¿no? Del pigmento del tabaco, etcétera, de la nicotina, etcétera. Miren, se ha impregnado toda esta superficie. Y aquí tengo en esta mucosa labial, ¿no? Tengo esa zona también ya con una lesión irregular. Miren, el contraste de colores, acuérdense de esta imagen, el contraste de colores. Miren, es una lesión más oscura y luego al lado también hay otra lesión irregular menos oscura. A ver, vean los lunares que tienen ustedes. Trabajo práctico, háganse esa pruebita. Vean un lunarcito y vean si está bien redondito o irregular, pero fundamentalmente que no haya diferentes tipos de colores, que no haya una diversidad en la hipercromasia de ese lunar, ¿no? Vean, aquí hay una coloración y aquí hay otra. Vean, al lado también tengo otra lesión. Ojo, pero esta lesión ya se me está ulcerando, miren, como una verdadera llaga. Y claro, el paciente seguramente que se puso algunas cremas, pensando en que sea algún herpes, sin embargo, yo creo que el pronóstico ya es grave en este caso. Si se está ulcerando, quiere decir que ya en profundidad también ha debido ulcerar. Quién sabe, ya estamos en un nivel 2, nivel 3, 2 claro. Vean, el pronóstico también cada vez se va acercando a que sea una lesión irreversible, ¿no? Y vean, digo, melanoma lentiginoso acral, o algunos dicen melanoma acral, ¿no? Acral. Acral, que significa piel gruesa, ¿no? Piel gruesa. Vean ustedes en la planta de los pies, entre los interdígitos de los dedos en los pies, ¿no? Acral, sobre una piel gruesa, ¿no? Bueno, y esto es importante. Si ustedes tuvieran o alguien de la familia tiene algún lunarcito en esa parte donde frota con el calzado, donde estamos en contacto y traumatizando necesariamente a esta región, pues lamentablemente esto sí se puede convertir. Muchos de estos melanomas lentíginos sacrales pues están ubicados en el talón o en los interdígitos, en las regiones de los dedos, ¿no? Y no se dan, la gente viene y dice, no sé qué, doctor, que tengo un lunarcito acá. Ya un poco me molesta, ¿siempre lo ha tenido? Sí, lo he tenido hace unos 4, 5, 6 años, no me he dado cuenta, pero ha ido creciendo, pero ahora ya me duele. Ah, ya estamos frente a un melanoma. Ojalá que no estemos en profundidad hablando todavía. ¿Vean? Y aquí tengo al melanoma nodular, ¿vean? Un nódulo, miren, un nódulo, como si fuera una, una lesión, como una pápula, ¿no? Miren, miren cómo hace esos lobulillos, miren esos lóbulos, ¿no? Es una lesión. Y miren, hay otro lado, otra lesión también hablado. ¿Vean? Es un melanoma que debutó como en extensión superficial, se extendió, pero y luego después empezó a crecer en profundidad y en superficie, ¿no? A solevantar la piel. Miren, es un melanoma nodular, ¿no? Y vean, acá también tengo otras lesiones. O sea, el pronóstico de este paciente es, pues, terriblemente terrible, ¿no? ¿Quién sabe? El paciente fumaba. ¿Quién sabe? Estas eran unas lesiones como aquella que hemos aprendido de melanosis del fumador. Pero esta es lesión fundamental. Es más,
hay otros lugares que se han visitado. Seguramente que eso, como ustedes verán, es edéntula este reborde de la encía y bueno, lamentablemente, quien sabe, el paciente pues está utilizando alguna prótesis, ¿no? Movible y pues miren, se ulceró. Entonces ya tenemos un antecedente. El tabaquismo puede incidir en la producción de este melanoma. También tenemos otro antecedente. Acá el tabaquismo, tenemos otro antecedente y otro más. El traumatismo. Lunares, pues no se deben traumatizar. Esto, si ustedes tienen un trauma, han tenido un trauma sobre un lunar, es mejor que vayan al médico y háganselo sacar el lunar. ¿Listo? Porque tienen células muy inquietas. Genéticamente son capaces de replicarse, de dividirse, y al final, ¿qué tenemos? Este denominado melanoma. El léntigo maligno, ¿vean? ¿No? Cuando alguien, ¿qué tiene un léntigo? Ya estamos hablando de una lesión pigmentada que está, pues, abocada a ser maligna. Léntigo maligno. Y nuevamente, miren, estamos en la piel, pero quiero que observen esta irregularidad. Miren, ¿no? Como áreas mapeadas, miren, irregulares, nodulares, pero fundamentalmente hay una doble coloración, media marrón, aquí más oscura, ¿no? Hay una diversidad de colores, medio aperlada en algunos lugares. Este es un melanoma, ¿no? También podemos decir un léntigo maligno o un melanoma de extensión superficial porque se ha ampliado en su crecimiento de superficie. Vean esta otra lesión, lo propia, ¿no? La misma lesión. Vean, una lesión, ¿no? Con matices diferentes, medio café claro, hay otras medias rubicundas, medias rojas, pero entre medio de estas lesiones oscuras. Con toda certeza podemos asegurar que ya esta es una lesión lamentablemente maligna, ¿no? ¿Y por qué estamos observando que las lesiones son en piel? Porque pueden encontrarse en labio, ¿no? Labio inferior, etc. Porque lamentablemente también está en relación con la radiación solar, ¿no? Ustedes han visto cuánta gente se va a la playa o cuánta gente se va al altiplano o está expuesto y no se pone un bloqueante solar. ¿Qué pasa? Ya nos hemos expuesto como una hora y estamos bien morenitos o empiezan a aparecer manchitas pequeñitas. Claro, porque las células estas, los melanocitos, se estimulan muy fácilmente por el sol. ¿Listo? La radiación solar es la que puede desarrollar esta lesión maligna. Aquí vemos lesión. Podemos encontrar, miren, estas terminaciones nerviosas, ¿no? Esto es un nervio, ¿no? Pero en ese nervio estoy encontrando a estas células. Estas son células del melanoma para que vean ustedes que no solamente es un melanoma que puede ir por vía linfática a dar metástasis, que no solamente puede ir por vía hemática también a dar metástasis, sino también puede tener una invasión nerviosa, ¿no? Miren, alrededor de los filetes nerviosos pueden establecerse, pueden invadir, y estos pues son los causantes del dolor en los pacientes que tienen un melanoma que ha infiltrado los nervios. El pronóstico, miren, el pronóstico yo puedo decir es un pronóstico reservado, y esto va de profundidad. Muchas veces encontramos, hay muestras que me llegan, doctor, una muestra de esta zona, estamos pensando en que sea una artrosis, una degeneración de la articulación, por eso es que el paciente no puede mover el brazo, tiene mucho dolor, etc. ¿Qué tal? Y de pronto nos envía un pedacito de esta muestra y encontramos células del melanoma aquí. ¿Qué decimos? Es un melanoma metastásico. ¿Y dónde estará el foco principal? ¿Quién sabe? En los pies, en las manos, en las palmas, etc. El paciente nunca consultó por esa lesión, ¿no? Distante. Sin embargo, acá estamos observando que las lesiones pueden ser
terriblemente metastizantes. Por eso decimos el pronóstico es reservado. Yo tenía en un hospital de Villa Fátima, y bueno, allá unos 15 años o 20 de ser, yo trabajaba también, entonces me vino el papá de un señor que era sereno del hospital y San Francisco de Asís. Y bueno, entonces me vino, me trajo, y pues yo le vi, tenía una lesioncita en el cuero cabelludo, y me dice, doctor, ¿sabe qué? Está sangrando mucho y no sé qué, se rasca y pues hay mucho escozor y no sé, doctor, mi papá como ya es viejito y siempre está con esa herida, esta llaga. Yo veo la llaga y la veo de un color medio oscura, marrón, digo, no, será un melanoma. Bueno, no puedo decir al paciente que se trate de eso, pero agarro todo lo que estaba encima, unas mordiditas con una pinza, con bisturí, ¿no? En sacabocado, agarro cito, sin tratar de profundizar, sin tratar de producir más úlceras, etcétera, ¿no? Y bueno, saqué lo de superficie. Bueno, y a los 2 días o 3 días sale melanoma maligno como diagnóstico. De ahí han pasado exactamente 2 meses, 60 días, un poquito más, y el paciente ha tenido un problema pulmonar. Ya no ha podido respirar, ha tenido como dificultad respiratoria, se ha internado en el hospital, le han hecho tomografía y ¿qué había? En su placa radiográfica ya había derrame pleural, ¿no? Exactamente 90 o 100 días fallece el paciente con una lesión de metástasis cerebral. Perdió el conocimiento, etcétera. Le hicieron tomografía en el cerebro y pues la masa encefálica presentaba masas también. Vean el pronóstico. Por eso se los he puesto aquí así en letras grandes. Pronóstico reservado. Es un tumor maldito, maldito, maldito. ¿Listo? Bueno, y esto va a depender de la profundidad tumoral, ¿no? Esa supervivencia que puede presentarse a los 5 años. Mire, si es inferior a 1 milímetro, podríamos decir que la supervivencia es del 95 al 100%. O sea, la probabilidad es de curación absoluta. Si tenemos que ha invadido en profundidad de 1 a 2 milímetros, mire, ya baja de 80 a 96, pero igual su conducta, por lo menos a sobrevivir 5 años, es buena. Entre 2,1 y 4 milímetros de 60 a 75. Superior a 4 milímetros, 50%. ¿Qué quiere decir? Miren, lo divido entre 2 los 5 años y tengo 2 años y medio. 50% van a llegar a los 2 años y medio. Increíble, ¿no? Pero en nuestro caso, yo les cuento, les digo, en el cuero cabelludo, ¿cuándo se ha muerto? 100 días y un poquito más, un poquito menos. Miren, lo terrible que es este tumor, que podemos diagnosticar. Ustedes como odontólogos están con la capacidad de diagnosticar. A mí no me interesa que sepan de memoria, pero que tengan un poco de criterio y vean la realidad de lo que sí podemos prevenir. Es como un paciente con su papá Nicolás, sí podemos prevenir, ¿no? ¿Qué decir? Hacer charlas, las señoras que vayan a hacer su papá Nicolás, obviamente que es de mucho pudor. Hay cuanta gente dice, no, no me hago tocar con un varón, no, yo quiero una mujer. O hay mujeres que dicen, no, yo no confío en las mujeres, yo quiero que me vea un ginecólogo, un varón que me toque. Entonces, claro, bueno, están en su criterio, pero igual todas deberían de hacerse un Papa Nicolau para estar seguros y prevenir estas situaciones muy, muy de pronóstico malvado, ¿no? Lesiones y tumores de glándulas salivales. Estamos ya ahora en las glándulas salivales. Vean, es una resonancia magnética donde se puede advertir partes blandas. Solo la resonancia nos da esta imagen de ver partes blandas, porque la tomografía más se aboca a ver partes duras, partes óseas, ¿no? Que contraste con partes blandas. Pero aquí estoy viendo más componente de partes blandas, es una resonancia magnética, ¿no? Bueno, dice que en estas glándulas, en las glándulas salivales, sean menores o mayores, parótida, sublingual, submaxilar, etcétera, pueden presentarse todas estas patologías. Lesiones reactivas, lesiones de carácter inmunitario, infecciones,
Y por último, los tumores, ¿no? Lesiones reactivas, alguna vez alguien ha pasado cuando es de niño, no sé, se me ha hinchado la parte de la glándula parótida, no he podido comer, no puedo, el doctor me ha dicho que nada de vitamina C, etcétera, ¿no? Nada de cítricos, y bueno, y después me ha dicho que me ha dado algún ibuprofeno, y después de unas 2, 3, 4 semanas, pues se ha ido desinflamando, y ahora estoy comiendo normal. ¿Quién sabe? Era una lesión reactiva, secundaria a una infección viral, ¿no? O algo que ha pasado en esa glándula, ¿no? Pueden haber las lesiones de carácter inmunitario, ¿no? Qué sé yo, se acuerdan de las enfermedades autoinmunes y una de esas enfermedades autoinmunes es pues aquella que está ligada a la lesión de las glándulas salivales, ¿no? La enfermedad de Sjögren o la enfermedad de Mikulicz, ¿se acuerdan? Eran enfermedades que, pues lamentablemente, en la que aparecían linfocitos, ¿no? Linfocitos T, ¿no? Bombardeando, destruyendo a las glándulas salivales. Ahí está, de carácter inmunitario. La enfermedad de Sjögren y la enfermedad de Mikulicz. ¿Listo? Las infecciones virales generalmente y por último los tumores. Los tumores, ¿no? Miren acá, yo tengo los tumores. Uno de los tumores más frecuentes, ¿por qué les estoy poniendo tanto? Y miren, me estoy saltando de lleno a decirles tumores, porque podríamos decir que es frecuente en los tumores de la glándula parótida o de las glándulas salivales. Y entre esas glándulas salivales, pues lamentablemente la más afectada siempre suele ser la glándula parótida. Y el tumor más frecuente, y se los he puesto en la lista de campeones, ¿no? En la lista de números unos, en la cúspide de este listado. Miren, el adenoma pleomórfico, también denominado tumor mixto. Doctor, ¿y se debe esta palabra de tumor mixto a que se forman, que tiene acinos serosos o mucinosos o mucosos? No, sino porque es una glándula que por excelencia que produce nidos de células epiteliales rodeados por un abundante tejido conectivo con fibroblastos, fibrocitos, cartílago, hueso. Por eso se denomina tumor mixto, porque nos da una mixtura de elementos celulares. ¿Listo? Le sigue el adenoma monomorfo, obviamente ya solo ha de ser la proliferación de las células epiteliales, ¿no? Y no así la metaplasia cartilaginosa, etcétera, etcétera. Tenemos al cistadenoma papilar linfomatoso, ¿bien? Pero yo puedo pararme un poquito y decir, esto es lo que veo más. Y el resto voy a ir disminuyendo el volumen de mi voz para que me entiendan que a medida que ustedes me escuchan, es lamentablemente a esa medida que ya los tumores pueden presentarse, pero en escasa cantidad, en escaso porcentaje. Pero si yo les hablo del adenoma pleomórfico, el pleomórfico es uno de los tumores más frecuentes localizados en la glándula parótida. Y vean las otras variantes. Se pueden presentar el oncocitoma, células claras, el adenocarcinoma y otros adenocarcinomas. ¿Listo? Pero fundamentalmente el tumor mixto. Y aquí tengo una imagen histológica, no es precisamente de un adenoma pleomórfico, sino de un carcinoma, ¿no? Mucoepidermoide, porque vean acá, tengo glándulas y aquí, ¿qué estoy encontrando? Formación de perlas de queratina, mucoepidermoide. ¿Listo? Bueno, neoplasias. Es importante entender de las neoplasias. ¿Y por qué hablamos tanto de las neoplasias? Resulta que aquí en la parte de la mandíbula, en la orofaringe, tenemos una gran riqueza de
órganos de ganglios linfáticos o de órganos linfoides, ¿no? Y mire, pero para hablar de estas neoplasias linfoides, vamos a hablar de, primero, en definir qué es una leucemia, qué es un linfoma. ¿Qué es una leucemia? Es la afectación de la médula ósea de forma generalizada y además la presencia en sangre periférica de linfocitos atípicos, de linfocitos con características de malignidad. Mire, leucemia. Ahora, en realidad no se sabe. Algunos dicen, nació en la médula ósea y pasó al torrente sanguíneo estas células malignas. Y por eso se denomina leucemia. Otros dijeron, no, nació en un ganglio y a través de este ganglio pasaron a los vasos linfáticos y al torrente sanguíneo. Y pues esto es leucemia. Pero en realidad para nosotros sigue siendo esta definición, que la leucemia existe en células atípicas, linfoides, mieloides atípicas, ¿no? Atípicas, pero que están en el torrente sanguíneo. No sabemos de dónde, pero solo existe la presencia de estas células en el torrente sanguíneo. Cuando uno se va a hacer un examen de sangre, vemos que en el examen de sangre hay células feas, ¿no? El paciente está debilitado, el paciente tiene un montón de una clínica, así como que estuviera con alguna lesión tumoral, pero no la sabemos, ¿no? Se va a hacer un examen de sangre, estoy muy débil, tengo ganas de dormir, no tengo fuerza, estoy con fiebre, o a veces no tengo fiebre, hay sudoración, y bueno, se van al laboratorio. Les toman la muestra de sangre. Ojo, siempre vayan donde gente experta, donde gente que pueda hacerles un examen adecuado de sangre. A veces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos por la baratura, que nos cobren 20 pesos, 25 pesos, pero sabrán lecturar un examen de sangre, un frotis de sangre, sabrán reconocer las formas atípicas de estas neoplasias. Cuidado, hay mucha gente que llega a los hospitales después de haberse hecho exámenes de laboratorio en ciertos lugares. ¿Qué les reportaba? Aparentemente usted tiene anemia, no existe nada, está con anemia y le daban solo vitamina. Cuando, quién sabe, si hubiera sido revisado por un ojo experto, hubiesen encontrado alguna de esas células atípicas y le hubieran dado el rótulo descartar leucemia mínimamente. ¿Listo? ¿Qué pasa? El linfoma. Miren, es una afección localizada, pero en masa. Ustedes observan acá, miren, yo tengo la columna vertebral, miren las vértebras por acá, ¿no? Y vean cómo estas vértebras en su costado lateral a estos cuerpos vertebrales, estoy viendo unas verdaderas masas. ¿Cuánto en centímetros tendrá un espesor de un cuerpo vertebral? ¿Quién sabe? ¿3? 2.7 centímetros. Y miren, yo agarro esta masa ovoidea, la subo, la comparo y quién sabe tenga 2.3, 2.5 centímetros de diámetro mayor. ¿Qué son? Son los ganglios linfáticos paratraqueales o para vertebrales. Miren, paravertebrales. Miren, aquí tengo otro, en hilera. Miren, aquí tengo otro. Entonces estamos frente a un paciente que tiene un linfoma. Entonces acá hay una proliferación de células linfoides atípicas, feas, malignas, como ustedes quieran, pero ¿dónde? Dentro del ganglio linfático. Y claro, si el paciente no es tratado, quién sabe, vayan por los vasos linfáticos, lleguen al torrente sanguíneo y estemos frente a una leucemia, pero secundaria a un proceso proliferativo que ha iniciado en un ganglio linfático. Por eso dice, ambas no tienen una línea divisoria clara.
Yo no puedo decir, esta es una leucemia que viene de un linfoma, o este linfoma, decir, si estoy observando acá un linfoma que ha venido de una leucemia. No tiene nada definido. Pero está claro que el linfoma, pues es nada más que la proliferación de células neoplásicas linfoides, ¿no? Dentro de un ganglio. Y leucemia es la presencia de esas células linfoides mieloides atípicas, donde en el torrente sanguíneo. Los linfomas se dividen en linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin, ¿no? Porque hubo un señor, un científico, un médico, que empezó a investigar todas estas masas tumorales y encontró una característica y les dijo, si hay esta célula característica que se llama células de Rieder-Sternberg, pues el linfoma es de Hodgkin. Y si no existe estas células características de Rieder-Sternberg, se llama linfoma no Hodgkin. Pero es que él no le puso el nombre al tumor Hodgkin, ¿no? No le puso el tumor, ¿no? Es su nombre, sino que ya la ciencia, a medida que ha ido evolucionando, pues le ha puesto el nombre, ¿no? A estos tumores como en reconocimiento a la lesión tumoral. ¿Gracias a qué? A que él dijo, donde existan esas células en forma de búho, que se llaman las células de Rieder-Sternberg, pues son células que tienen mejor pronóstico o linfomas que tienen mejor pronóstico. Ya estamos empezando a hablar. Quiere decir entonces que los linfomas de Hodgkin tienen mejor pronóstico. En cambio, los linfomas no Hodgkin tienen un relativamente bueno o mal pronóstico. Pero esto sí tiene un buen pronóstico. Luego encontramos a las neoplasias de las células plasmáticas. ¿Por qué? Porque también observamos en la cavidad oral que existen células plasmáticas en realidad en todo el cuerpo, pero fundamentalmente están presentes pues en la orofaringe. ¿Y por qué? Porque nosotros comemos cualquier cosa, ¿no? Nos alimentamos, respiramos, estamos en un medio ambiente donde hay polvo y de la nariz pasa por la nasofaringe y estamos frente a la orofaringe. Entonces, en este sitio tienen que haber plasmocitos. Y las células plasmáticas están pues encargadas ¿de qué? De producir anticuerpos, ¿no? Y luego tenemos las leucemias linfocíticas. Clínica de las neoplasias linfoides. Solo afecta un ganglio, o pueden ser múltiples, ¿no? Los ganglios pueden estar aumentados de tamaño o ser indoloros, ¿no? No duele. Paciente viene como en este caso. Miren, un paciente que vino del área rural. Es una imagen que se me ha quedado por años. Y bueno, el paciente dijo, tengo un puchichi que no mejora. Y bueno, le he puesto, ¿qué es esta hierba? Era la hierba de lampazo, es una hoja grande que sirve para curar, para reparar heridas, ¿no? Para extraer el material purulento, ¿no? El paciente estuvo así hasta que, bueno, dejemos de decir, parece un puchichi o alguna cosa, un forúnculo o un folículo piloso abscedado. No le dimos antibióticos, pero no mejoró al cabo de unas 2, 3 semanas y dijimos, hay que hacer biopsia. Tomamos un pedacito, como ya saben, incisional, ¿no? Tomamos un pedacito de una parte sana, otra parte enferma, y bueno, sacamos 2 o 3 trozos de acá y los llevamos a patología. Se confirma que había sido nada más y nada menos que una proliferación de células linfoides. En otras palabras, estamos frente a un linfoma, ¿no? Bueno, tratamos de hacer algún estudio de inmunohistoquímica y nos sale CD4, CD8 y CD10. Son marcadores de inmunohistoquímica. Con eso acordamos de que esto correspondía a un linfoma no Hodgkin. Y aquí viene lo más interesante. Miren, digo, linfoma de Hodgkin, casi todos. ¿No? Todos los ganglios linfáticos, sí, linfoma. Y la mayor parte de los casos es linfoma Hodgkin, sí. Linfoma no Hodgkin, el resto. O sea, no en ganglios linfáticos, sino, mire, en otros lugares. En sitios extraganglionares.
Y en la piel no tenía por qué existir esto. Esto es un sitio extragangliar. El estómago, miren, esta es la superficie del estómago, miren la pared y miren cómo acá se ha hecho, pues se ha formado esta masa tumoral. Es un linfoma no Hodgkin, ¿no? Que afecta al estómago, intestino. Y aquí está, piel, encéfalo, cerebro. Y tiene un pronóstico maldito, maldito. El paciente estuvo creo con 1 año, 2 años, 3 años haciendo su quimioterapia. Y bueno, a Dios gracias, creo que se perdió, no sé, estaba mejorando, pero si hubiera sido un linfoma Hodgkin en cuestión de 2, 3 meses estaba servido, como se dice, bien curado. Pero el linfoma no Hodgkin, vean, en piel, estómago, intestino, piel, encéfalos, etcétera. Doctor, pero también se puede presentar en ganglios, sí se puede presentar, pero la gran mayoría son linfomas de Hodgkin. Luego tenemos las leucemias linfocíticas o linfoblásticas como la anemia, la esplenomegalia, la hepatomegalia. Neoplasias de células plasmáticas, también otro tipo de células que pertenecen a este componente. Y miren, pueden producir destrucción ósea local, dolor y fracturas patológicas. La clínica de la LLA, ¿no? La clínica de la LLA. Otra cosa que es importante también como odontólogos, alguna vez nos hemos puesto a entender esto, hablamos de la leucemia linfoblástica aguda. Solo para contarles un cuadro, ¿no? Que sí pasó ahí dentro de la familia, bueno, un sobrino un poco lejano, no era de mi árbol, era de otro árbol. Y bueno, miren acá, su papá viene y me consulta por dolores en la rodilla. No, era tan chiquito que tenía pues como unos 10 añitos, 11 añitos, y su papá dijo, ay, no sé qué puedo poner, mira, mi hijo solo duerme si yo le fricciono con fricción Vita, pero ahora no le hace nada. Le he puesto diclofenaco, en la noche le duele o se levanta a medianoche y le duele las rodillitas o al día siguiente. ¿Será porque los niños se descubren las rodillitas, los pies patean o duermen sin cama, se destapan? ¿Será por eso? Sí, tal vez yo estuvimos conversando, ¿no? Estuvimos conversando. Hasta que un buen día, pues, lo trajeron y yo lo que hago es ver al niño y lo veo el niño pálido, ¿no? Lo veo anémico. Y digo, anemia con este tipo de dolor. Y no tenía fuerza, estaba delgadito el niño. Y le digo, ¿sabes qué? No me parece que esto sea el dolorcito que le está causando y por eso no puede comer. Eso tiene en profundidad algo. Entonces sería bien que se hagan todos los exámenes correspondientes, pero justamente le han hecho algunos exámenes de sangre, pues estaban bien, ¿no? Yo quiero que repitan el examen, ¿no? Y bueno, se mandaron a hacer el examen y bueno, además una punción de médula ósea, ¿no? Más o menos en la espina anterosuperior o posterior, es la que se toma un fragmentito de huesito. Y bueno, se lo mandaron al laboratorio y nos viene el resultado de que encuentran en la sangre blastos, o sea, formas inmaduras que en un examen de sangre no tienen que existir. Y bueno, miren, ¿qué tenía además el paciente? Miren, cansancio, fiebre, hemorragia. Si me hablan de hemorragia, quiere decir que esa médula ósea pues estaba como que ya no tenía ni siquiera megacariocitos para producir plaquetas. Y precisamente eso se confirmó en el examen de sangre. Las plaquetas bajas, las células linfoides ya anormales, abundantes, pero fundamentalmente atípicas, ¿no? Feas, por decirle, ¿no? Una reducción de la cantidad de glóbulos rojos y la punción de médula ósea. Miren, ya encontramos qué cosa, encontramos células linfoides atípicas como estas que están observando acá. Pero esto es un examen de sangre, es un hemograma. Miren, normalmente los eritrocitos tienen que tener hasta 7.2 micras de diámetro, pero vean esta otra es enorme, voluminosa, esta otra, miren, es voluminosa. Si agarro esto y lo transporto acá, será hasta acá, los 7.2.
pero me cabe tanto el espacio que puedo llevar otro glóbulo rojo más al interior, hacer caber en ese espacio. Y mire, y como tengo otro pedazo por acá, llevo otro pedazo. Si multiplicamos 3 por 7, ¿cuánto tenemos? 21. Más o menos unos 22 micras. Miren, estas ya son las células atípicas. Y cuando en un hemograma encuentren estas células atípicas, así como les menciono, atípicas, y cuando encuentren esta lesión, pues estaremos frente a una leucemia. Los ojos expertos dirán, es una linfoblástica, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, dolor por expansión e infiltración. Había linfadenopatía generalizada. Tocamos, qué sé yo, en esta porción retroauricular habían algunos nodulitos. Le decimos que abra y pues toda la orofaringe también estaba llena de nodulitos. Abra la boca, ¿no? Miren, una linfodenopatía generalizada, ganglios aumentados de volumen, una esplenomegalia, el vaso estaba incrementado, el hígado también grande, y además había afectación testicular. El niño decía, me duele. Y claro, nadie le tiró bola y encontramos que sus testículos estaban discretamente aumentados de volumen. ¿No? Mire, además puede existir una infiltración a nivel del timo. En el sistema nervioso central, cefalea, vómitos, parálisis nerviosa por infiltración de la meme. El pronóstico, miren, esto es lo que debemos aprender. El 90%, pues favorablemente tiene una revisión completa. 2/3 partes considerados curados. Aunque depende de si son niños menores de 2 años, o adolescentes o adultos. Y fundamentalmente la presencia de blastos en sangre y la cantidad de esos blastos. Y aquí va lo importante. El niño estuvo bien, le hicieron una serie de quimioterapia, y se gasta mucho, ¿no? Se gasta mucho con cada sesión de quimioterapia, creo que gastábamos $1,500 a $2,000 aproximadamente. Y después de una cuarta semana, ahí había un descanso y otra vez vuelven a entrar a la segunda quimioterapia. A medida que el niño ya iba pues mejorando, se le cayeron, o iba recibiendo el tratamiento, se le cayeron los pelos, etcétera. Se volvió así, se tuvo que hacer un rapado porque había algunos mechones que colgaban en otros lugares donde no había nada de pelo, etcétera. Y bueno, aparentemente con la quimioterapia estaba mejorando, ¿no? Después de un medio año, Alegre me vino y dijo, mi hijo ya está bien. Le han hecho todo, está excelente. Yo me alegré, dije, bueno, está bien. Después de unos 6 meses nuevamente vuelve y me dicen, está otra vez mi niño mal. Llévalo que tal vez se le haga una adyuvante, una quimioterapia para completar su tratamiento. Le hacen su quimio, pues estuvo un poco mejor y otra vez vuelve a recaer. Entonces yo me pongo en la cabeza y les digo, no le dije a la familia porque es angustiar, pero dentro de mí dije, ¿no tendrá el cromosoma Filadelfia? Wow, este es un cromosoma que tiene, que está presente en los casos, aquellos que son muy recidivantes. Hay una mutación de ese cromosoma y lamentablemente, pues, el pronóstico era fatal. Estuvo con quimio, bien y mal, otra vez bien y mal, quimio, otra vez bien y mal, y falleció después de unos 4 años de haberse hecho su tratamiento. Ojo, no todos ellos siguen este curso. Un 90% entran a la revisión completa. El caso en cuestión seguramente que no era de este caso del 90%, sino quién sabe, tenía ya un índice muy bajo de remisión y no llegaba a ser completa, pero fundamentalmente presentaba el cromosoma de Filadelfia que trazaba ese pronóstico fatal, por decirse, ¿no? El tratamiento, quimioterapia, ¿no? Intensiva, se le hace día tras día, 2, 3 semanas, o un trasplante halogénico de la médula ósea, ¿no? Y esto es también de mucho riesgo y solo pues se practica en algunos países. En nuestro medio no hay, porque en realidad hay que
anular toda la actividad de toda la médula ósea. En otras palabras, volverlo estéril al niño, ¿no? Todos sus huesitos, las médulas óseas, quemarlas, matarlas. Y luego introducir, injertar, trasplantar médula ósea, quién sabe, en la rodillita o en el hueso, en la tibia, en el fémur, en el húmero, y luego después esas células por sí solas iban a recolonizar y pues iba a cambiar toda la estructura de sus médulas dañadas. Tal el caso del hermano de la familia Hermosa, ¿no? de los Carcas, que se fue a Estados Unidos y pues tenían que limpiar toda la médula ósea, tienen que internarse en un ambiente súper estéril, donde nadie puede ingresar, etcétera, ¿no? Y pues, con el criterio de que no tenga ningún cuadro de contacto con algún foco de infección, porque no tenía defensas, y lamentablemente se murió en ese intento por eliminar su médula ósea antes de hacer el trasplante y se murió el paciente, ¿no? Pero vean, esa es la leucemia linfoblástica aguda, que nos va a llegar a tocar, que nos va, qué sé yo, vamos a tener que debutar con pacientes, sí, ¿no? Porque han de venir con problemas de ganglios linfáticos, ¿no? En la cadena cervical aumentados. Quién sabe, venga, nos traiga un niño con problemas en la garganta, dolores, alguna cosa. Pero vean, ya tenemos cómo de alguna manera entender que lo que estamos viendo es un cuadro en que tienen que intervenir, además de ustedes, otros especialistas en el tratamiento de esta lesión. Vean los linfomas, miren, ¿no? Miren, acá también un nódulo, aquí hay otro, acá hay otro, miren por acá, aquí hay uno que se ha fusionado, este es uno grande, aquí también hay otro, aquí también hay otro, miren, es un magma de ganglios, miren por acá. Y cuando vemos esta lesión, pues inequívocamente tenemos que decir, esto es un linfoma. Tocamos la cadena cervical, ¿no? Tocamos los ganglios linfáticos retroauriculares. Si hay un ganglio linfático, un nódulo está creciendo, pues hay que ponernos a pensar en que sea un linfoma. A menos que el paciente tenga, qué sé yo, una otitis media, supurativa, que esté saliendo, pues entonces yo puedo decir, debe ser un ganglio reactivo, no una inflamación reactiva a su material purulento. Pero no hay nada de eso. Y ver esta magnitud, que no solamente están afectando estos ganglios retroauriculares, sino otros que están en la cadena cervical, pues hay que ponerse a pensar en que sea una lesión muy maligna. Hodgkin y no Hodgkin. La clasificación de Ann Arbor. No les voy a complicar la vida, pero quién sabe, es una clasificación que nos sirve para decir si las lesiones están en un solo lado del diafragma, o están en ambos lados del diafragma, y cada vez que hablamos están en ambos lados del diafragma, quiere decir que la afectación es grave y el pronóstico también es grave, ¿no? Una región gangliar o extragangliar, ¿no? Y dos o más regiones ganglionares de un mismo lado del diafragma acompañadas de un órgano extraganglionar. La clasificación 3, dos regiones ganglionares a ambos lados. Miren, desde el 3 podemos decir que el pronóstico ya es mucho más severo. Miren cómo este paciente debuta con ganglios, ¿no? O con ganglios en la axila, ¿no? Infartados. Pero vean, también existen nódulos en la piel. Entonces estamos frente a un linfoma no Hodgkin, no Hodgkin, ¿no? Ya hemos dicho que los Hodgkin generalmente están reservados para las áreas ganglionares, donde hay ganglios, ¿no? En el centro paraórtico. Pero ya ver en piel, pues estamos frente a un linfoma no Hodgkin. Y los linfomas no Hodgkin, ya les he dicho, generalmente son de células T, ¿no? Pueden haber B, pero fundamentalmente si son T, tienen un pronóstico muy, muy desagradable. La enfermedad de Hodgkin nace en un ganglio y continúa con otros ganglios. Se presenta en adultos jóvenes, curan en un gran porcentaje, nos dije, del Hodgkin,
Hay una clasificación dentro de esta enfermedad de Hodgkin, la clasificación de Rie, que nos habla de una esclerosis nodular de celularidad mixta de predominio linfocítico, de depresión linfocítica. Y aquí va la característica. No quiero que se me olviden unas palabras que jamás se me olviden, que la característica de la enfermedad de Hodgkin es la demostración de las células de Rett-Steinberg, que son células grandes que pueden medir de 15 a 45 micras de tamaño. Tienen un aspecto de ojo de búho, son binucleadas y generalmente están sobre un fondo de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Y aquí les presento a esas células de Rett-Steinberg. Miren, miren, unos ojitos en forma de ojos de búho. Miren, este es el núcleo doble. Aquí está la célula, miren, enorme, grande, ¿no? Grande. Y estos son los linfocitos. Aquí hay otra, miren, aquí hay otra. Pero esta está bien formada, que parece ojos de búho. También hay otras, miren, que también tienen la misma ojo de búho, pero un poco que se están separando y están sobre una laguna. Por eso se las denomina célula lacunar o lacunares. Estas células, pues, son las características del linfoma de Hodgkin, las células de Rett-Steinberg. Bueno, no les voy a abordar más y nos vamos a quedar acá. Yo sí que creo que hay un grupo que tiene examen con el doctor Mollinedo, creo, de anatomía dentaria, y nos quedamos acá para continuar la siguiente semana. La siguiente semana dense un poquito de tiempo porque esta clase va a durar como 2 horas aproximadamente para terminar este tema. Me falta harto.